Grabando. Bueno, ¿cómo andan? Soy Lau. Con Costi y Nata decidimos hacer esta clase de urgencias dermatológicas. Los objetivos que nos propusimos para la misma fueron conocer las urgencias dermatológicas, diferenciar entre absolutas de relativas en la práctica pediátrica, reconocer sus desencadenantes y predisponentes, e instaurar así un tratamiento adecuado a tiempo. Bueno, primero vamos a definir a qué llamamos una urgencia dermatológica. Es aquella dermatosis de inicio agudo con manifestaciones clínicas graves y que requieren atención inmediata. Esto puede poner en peligro la vida, también alterar la función de un órgano o sistema y provocar manifestaciones sistémicas graves. Bueno, al comenzar, digamos, la clase, lo que buscamos primero fueron los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencia de causa dermatológica. Encontramos varios artículos al respecto, la mayoría españoles, donde todos coincidían que la mayoría de las consultas eran a causa de enfermedades banales, sobre todo eczemas e infecciones. Lo que nos gustó de este trabajo fue que también lo que vieron fue la concordancia entre el diagnóstico del pediatra de urgencias y el dermatólogo pediátrico. Y lo que hicieron fue calcular con el índice kappa esa concordancia, dando una baja concordancia. Esto creemos que se refleja en nuestra práctica diaria, ya que muchas veces nos resulta dificultoso hacer un diagnóstico a partir de lesiones en piel. Por eso nos pareció importante, digamos, hacer hincapié sobre eso en esta clase. A partir de esto, quisimos clasificar a las lesiones dermatológicas de una forma más práctica, ya que como sabemos hay muchas formas de clasificación dermatológica. Esto nos pareció bastante práctico y las clasificamos en urgencias absolutas y relativas. Las absolutas van a ser aquellas en las que corre riesgo la vida del paciente y que necesitan un tratamiento inmediato. Entre estas podemos nombrar varias, como por ejemplo las eritrodermias, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el shock estafilocóxico de la piel escaldada, la fascitis necrotizante, herpes diseminado, etc. Y dentro de las relativas, son aquellas que no corre el riesgo de la vida del paciente, pero generan gran preocupación y ansiedad en los padres y también en el niño, como puede ser, por ejemplo, una escabiosis que por el gran prurito que genera, lleva a que el paciente consulte en el servicio de urgencias en vez de solicitar un turno, digamos, por ambulatorio. Dentro de las urgencias relativas pueden ser de causa infecciosa, tumorales, por agentes físicos, como quemaduras, e eritematodeescamativas. De todas estas, elegimos algunas para hablar hoy, como son las farmacodermias, la urticaria aguda, las eritrodermias, en donde vamos a hacer una mención especial, digamos por la pandemia actual, al síndrome multisistémico por COVID, y exantemas. Bueno, a mí me toca hablar más que nada de las farmacodermias. Las farmacodermias es cualquier cambio, lo definimos como cualquier cambio indeseable de la estructura o función de la piel, anexos o mucosas, que resulta de la administración de un fármaco. Dentro de estas podemos encontrar el exantema morbidiforme, que va a ser el más frecuente que vamos a ver nosotros en pediatría, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y la erupción medicamentosa asociada a eosinofilia y síntomas sistémicos, o también conocido como TRES. En cuanto al exantema medicamentoso, también llamado exantema maculopapular o exantema morbidiforme, como dijimos, es la forma de presentación más frecuente en pediatría de las farmacodermias. Los fármacos más frecuentemente involucrados van a ser las penicilinas, las sulfonamidas y los anticonvulsivantes. Como dijimos, pueden ser desde morbidiformes o escarlatiniformes y siempre, por lo general tienen tendencia a confluir. Y se presentan entre los 5 a 14 días hasta 4 semanas desde la administración del fármaco. No siempre es de forma inmediata. Por lo general inicia en el tronco y progresa de forma centrífuga, es simétrico y puede cursar con prurito, que por lo general ese prurito es constante en las presentaciones, por fiebre,
por tratarse de una reacción de hipersensibilidad y con eosinofilia. Y por lo general no se asocia con síntomas sistémicos. El tratamiento va a ser suspender el fármaco y la administración de antihistamínicos. Acá tenemos algunas fotos de los exantemas medicamentosos que pueden afectar palmas también, por lo general, como dijimos, es simétrico, y, bueno, mácula. En cuanto al síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, son reacciones mucocutáneas agudas y potencialmente fatales, que son desencadenadas por fármacos y en menor medida por agentes infecciosos, y se caracterizan principalmente por necrosis y por el desprendimiento extenso de la epidermis. En cuanto a la fisiopatología de estos, es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada de tipo 4. Por lo general, la administración del fármaco en un individuo genéticamente predispuesto lo que hace es desencadenar una respuesta inmune con activación de linfocitos CD8, y lo que hace es una apoptosis masiva de queratinocitos, y de esta manera produce el daño epidérmico. Los fármacos más frecuentemente involucrados van a ser los antibióticos, como las sulfonamidas, las penicilinas, los anticonvulsivantes, los AINES, los antirretrovirales. Pero también hay otras causas que pueden desencadenar, si bien son menos frecuentes, como es el HIV, las infecciones por herpesvirus o el micoplasma, y colagenopatías. Esto es importante, bueno, yo acá les nombré un poquito más de otros antibióticos, pero es lo bueno es, o sea, lo importante es saber que lo puede dar desde una amoxicilina hasta un ibuprofeno, como para recalcar eso. La principal diferencia entre el NET o necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome Stevens-Johnson va a ser el porcentaje de superficie corporal que produce desprendimiento de piel. En el síndrome Stevens-Johnson el desprendimiento por lo general es menor de 10% de piel, de la superficie corporal, y el NET o necrólisis epidérmica tóxica es mayor al 30%. Entre el 10 y el 30% se lo llama síndrome de superposición. La incidencia es en el Stevens-Johnson de 1,5 a 6 casos por millón de habitantes por año, y el NET de 0,5 a 1,5 por millón de habitantes por año. Y la mortalidad es muy amplia, varía muchísimo, entre 10 y 70%, aún con una atención óptima. Y en más del 50% de los niños presentan complicaciones a largo plazo. En cuanto al síndrome de Stevens-Johnson, lo que se produce es la exposición al fármaco entre los 7 y 21 días, que es un periodo de latencia, que puede durar hasta 8 semanas, y se piensa que en algunos individuos ya predispuestos puede acotarse aún a menos de 7 días. Inicia con malestar general, tos, rinitis, odinofagia, linfadenopatía, cefalea. A la semana aproximadamente aparece el compromiso cutáneo. Las lesiones son lesiones en diana o lesiones en blanco de tiro atípicas, y máculas eritemato-purpúricas, que tienden a confluir. Estas son más o menos las lesiones. Por lo general estas progresan a ampollas flácidas y luego se produce el desprendimiento epidérmico, que en este caso, como dijimos, es menor del 10%. Hay compromiso también de la mucosa ocular, entre un 50 y un 80%, donde hay conjuntivitis purulenta y formación de pseudomembranas y erosiones dolorosas. También hay compromiso de la mucosa oral hasta en un 100% de los pacientes, con erosiones severas y gran dificultad deglutoria. Hay compromiso de la mucosa genital, con lesiones ampollosas erosivas, dolorosas y secreción fibrinoide. Y el compromiso sistémico, por lo general, hace un desbalance hidroelectrolítico. Hay alteraciones gastrointestinales con hemorragia, riesgo de perforación entérica, hepatitis, pulmonar, renal, y artritis y miocarditis también puede dar. En cuanto al compromiso cutáneo, lo importante de estas lesiones también es que el signo de Nikolsky es positivo,
cuando se desliza con el dedo sobre la lesión, la piel por debajo tiende a descamarse, a desprenderse. Estas lesiones pueden ser dolorosas, por lo general son dolorosas las lesiones, y es muy importante porque este dolor por lo general aparece previo a la denudación, al desprendimiento, y es signo de mal pronóstico. Estas son algunas de las lesiones orales, oculares, genitales, bueno, y más orales. Y ese es el desprendimiento epidérmico. En cuanto a la necrólisis epidérmica tóxica, como dijimos, un desprendimiento mayor al 30%, también inicia con unos pródromos inespecíficos, 1 a 3 días previo a la aparición de las lesiones cutáneas. Inicialmente aparece en la zona facial, el tronco, en las palmas y plantas, y tiende a generalizarse. Tiene un compromiso mucoso grave, igualmente de mucosa oral, ocular, genital, respiratoria, pero este es mucho más grave. Tiene compromisos sistémicos con anemia, linfopenia y neutropenia. Presentan dolor desproporcionado muchas veces con respecto a las lesiones clínicas que tiene. Y en cuanto al compromiso cutáneo, van a haber lesiones en diana o eritematosos, pero la característica del NET es que puede tener una o dos lesiones y al otro día es como que se prende fuego y se destechan las lesiones, las ampollas, y se desprenden en grandes colgajos. Eso es una de las diferencias que lo hacen del Steven Johnson. El Steven Johnson puede presentar más lesiones primarias, pero en la necrólisis epidérmica es mucho más marcado el desprendimiento. En cuanto a esta patología, puede presentar complicaciones como la sepsis por estáfilo o por pseudomonas y falla multiorgánica. Y como secuelas a largo plazo, hay que tener en cuenta las oftalmológicas, muy importante, por esto esos pacientes al ingreso tienen que ser evaluados por oftalmología. Puede producir uveitis, queratitis, deformidad corneal, conjuntivitis, y las cicatrizales cutáneo-mucosas con sinequias y estenosis. Pensé que había tocado. Bueno, en cuanto al tratamiento, estos pacientes deben ser internados en unidad de cuidados críticos o de quemados. Se recomienda siempre que el paciente permanezca en una habitación individual, con temperatura controlada y sistema de circulación de aire cerrada con filtro. Suspender el o los fármacos sospechosos. Cortar el cabello si es que interfiere con las curaciones. Controlar el dolor, no menos importante, con paracetamol y opioides, y tratar de evitar los AINES por el riesgo que sufren de hemorragia digestiva. La hidratación. En cuanto a la hidratación de estos pacientes, la mayoría de los artículos que hay de la bibliografía dice que deben tratarse como un gran quemado, que se tratan igual con las mismas fórmulas que utilizamos para los grandes quemados. Pero en el último artículo que leímos, un artículo bastante actualizado del 2019, llega de colaboradores, hace un estudio igual la muestra es muy chica, con 22 pacientes, y lo que recalca es que estos pacientes no tienen el mismo requerimiento de líquidos que el gran quemado, justamente, y propone la fórmula de 2 mililitros kilo por porcentaje de superficie corporal comprometida, y luego sí continuar de acuerdo a las necesidades hídricas, de acuerdo al estado de hidratación, a la diuresis, a los resultados del laboratorio, pero que inicialmente recomienda iniciar con esta fórmula. El aporte nutricional, siempre se va a preferir la vía enteral, pero en el caso de que no se pueda, parenteral. No se recomienda el tratamiento antibiótico empírico, y sí, como dijimos anteriormente, no retrasar la interconsulta con oftalmología, y de acuerdo a las lesiones que tengan en ese momento, con otorrino, uro y ginecología. En cuanto al tratamiento local, se recomienda que lo realice personal experimentado, bajo normas de esterilidad, y que se realice entre cada 48 y 72 horas. No se recomienda utilizar sulfas, nitrato de plata o iodopovidona o film. Y en las áreas conflictenas se recomienda no destechar.
pero lo que sí se puede realizar en estos pacientes es drenar el contenido de la ampolla, con una aguja, de forma estéril, por supuesto, con una aguja y desde la base drenar ese contenido. Y eso se vio que también ayuda a mejorar las lesiones. En áreas denudadas, cubrir con apósitos primarios antiadherentes y sobre estos apósitos estériles. En la mucosa oral se recomiendan enjuagues con clorexidina y vaselina sólida en los labios. En la mucosa ocular, colidios estériles y con o sin antibióticos según la indicación de oftalmología. Y en cuanto al tratamiento sistémico, vamos a dividirlos. En cuanto al síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de superposición, la bibliografía avala y sugiere el tratamiento inmunosupresor con meprednisona a 1 miligramo kilo día hasta la resolución del cuadro. Pero en cambio, en la necrólisis epidémica tóxica, el uso de los glucocorticoides es controversial, porque justamente la cascada inmunológica en estos pacientes ya se completó, entonces no tendría mucha eficacia. El tratamiento de elección de primer línea en estos pacientes va a ser la ciclosporina, en dosis de 3 a 5 miligramos kilo día por 7 a 10 días. De segunda línea va a ser la inmunoglobulina, y es a 1 gramo kilo día, endovenoso por 3 a 5 días, si se sospecha de infección. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si uno piensa que tiene algún microorganismo dando vuelta, los demás tratamientos por lo general son inmunosupresores y no favorecerían. Entonces, en esos pacientes que nosotros sospechamos que tienen una infección, sí estaría indicada la inmunoglobulina. Y otros son el influximab y el letanercept, y la plasmaferesis. En cuanto al diagnóstico, como dijimos, es interrogar sobre la ingesta de fármacos hasta 8 semanas previas al evento, la clínica compatible con las lesiones típicas, las eritematoporpúricas, las lesiones en diana, y, como siempre, la biopsia que lo va a hacer el dermatólogo, pero característicamente va a tener apoptosis, como dijimos, apoptosis masivas de los queratinocitos e infiltrados mononucleares en la dermis, con desprendimiento subepidérmico. Bueno, este es un cuadrito más o menos que nos habla sobre la superficie corporal comprometida, del Stevens-Johnson, del NET y del superposición. Y en este cuadro diferencial está bueno para ver bien las características de cada uno. Como dijimos, son dos entidades que lo que los diferencia va a ser la superficie corporal comprometida. Con las lesiones en el Stevens-Johnson van a ser, como dijimos, las tipo escarapelas, máculas eritematosas purpúricas, y en el NET, si bien puede tener las lesiones atípicas o en escarapela, por lo general lo que se va a caracterizar son la piel denudada en cantidad, en colgajos. La distribución va a ser, el Stevens-Johnson va a ser amplia, con distribución en tronco y con compromiso mucoso, y en el NET es también muy amplia la distribución en el tronco, con generalización posterior, y tiene un gran compromiso de mucosas. La extensión, como dijimos, menor al 10% en el Stevens-Johnson, y en el NET mayor al 30%. Hay en los dos compromisos del estado general, es más serio en el NET que en el Stevens-Johnson. Los órganos internos son afectados: renal, respiratorio, gastrohepático, cardíaco y articular. En los dos, en la histopatología, vamos a ver esa necrosis masiva de queratinocitos. La etiología en los dos, por lo general, va a ser los fármacos, y la evolución puede ser autorresolutivo y recurrente. Acordémonos que en estos pacientes el tratamiento es de sostén, y el pronóstico va a ser severo en el Stevens-Johnson y hasta fatal en el NET. El tratamiento, como dijimos, los cuidados generales para Stevens-Johnson con corticoide de altas dosis, a 1 miligramo kilo día, hasta la resolución, y en el NET dijimos que principalmente ciclosporina e inmunoglobulinas. Igualmente, lo que estuvimos leyendo, que por lo general se usan los corticoides en el NET, porque es lo que uno suele tener más a mano, se puede decir, y se prueba igual, pero no tendría tanta eficacia como en el Stevens-Johnson. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de DRES, que es la erupción farmacológica.
con eosinofilia y síntomas sistémicos. Es una farmacodermia severa e idiosincrática, con compromiso multiorgánico. En cuanto a la fisiopatología, hay una predisposición genética con mecanismos inmunolérgicos gatillados por el virus herpes tipo 6. Se piensa que estos pacientes, el fármaco lo que haría sería activar la cascada inmunológica del paciente y de esa manera activar una reactivación de la infección por el virus herpes tipo 6. En cuanto a la incidencia, es en 1 sobre 1000 a 1 sobre 10.000 personas expuestas al fármaco, y con una mortalidad del 10%. Y en cuanto a los fármacos comprometidos, lo más frecuentemente que se ve son con anticonvulsivantes, como fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, valproato, antidepresivos, amitriptilina, sulfas, los AINES, antibióticos y antirretrovirales, IECA y beta-bloqueantes. Bueno, acá también se produce, con la ingesta del fármaco, entre 1 a 8 semanas aparece un cuadro con fiebre, hasta en un 100% de los casos. También puede aparecer odinofagia y astenia. A las 24 a 48 horas aparece una erupción maculopapular, morbidiforme, pruriginoso, con ampollas, que inicia por lo general en la cara y progresa hacia cefalocaudal, generando una eritrodermia. Esta es la erupción. Presenta edema facial, entre un 25 y hasta un poco más. Es bastante frecuente igual el edema facial. Aparecen linfadenopatías hasta un 75% de los casos. Tiene alteraciones hematológicas con leucocitosis, eosinofilia y linfocitos atípicos. Y presenta compromiso orgánico con miocarditis, compromiso del miocardio, de tiroides, esos dos principalmente. También puede aparecer artralgias, encefalitis y compromiso renal. Pero hasta un 50 o 60% de los casos tiene compromiso hepático. Y esto no es menos importante porque la falla hepática va a ser la principal causa de muerte en estos pacientes. Por eso, por lo general, cuando se sospecha este diagnóstico con la erupción maculopapular y ya el edema facial, tenemos que evaluar la función hepática de estos pacientes y instaurar un tratamiento a tiempo. Estas son algunas fotos del eritema. En cuanto a exámenes complementarios, se sugiere solicitar hemograma completo con glucemia, ureacreatinina, ionograma, calcemia. En realidad se sugieren bastante, yo ahí subrayé los que me pareció como básicos, si no se pueden solicitar todos, como glucemia, ureacreatinina, el hepatograma completo, TSH T4 libre. Acordemos lo que genera, lo que pasa en la fisiopatología del DRES, justamente hay un depósito de eosinófilos, también es una reacción de tipo retardada, entonces hay un depósito de eosinófilos en diferentes tejidos. Uno de esos va a ser, como dijimos, el miocardio y en este caso la tiroides. Por eso es tan importante este pedido de TSH y T4 libre, y para seguimiento también sirve. Se piden serologías, radiografía de tórax, y se sugiere un ecocardiograma por el compromiso miocárdico que dijimos. Y una interconsulta, por supuesto, con dermatología precoz. En cuanto al diagnóstico del DRES, existen los criterios de Bouquet de 1996, donde sugiere 3 criterios, como son la erupción cutánea por drogas, la alteración hematológica con la hipereosinofilia y los linfocitos atípicos, y el compromiso sistémico, con las adenopatías, las transaminasas elevadas, la nefritis intersticial, la neumonitis intersticial y las carditis. Y el diagnóstico se hace con 3 o más criterios de estos presentes. Luego, en el 2006, el comité japonés lo que hizo proponer 7 diagnósticos, y de lo que habló fue de un síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas, y lo definió como típico y atípico.
con la presencia de 7 en el típico y en 5 en el atípico, o más. Como rash maculopapular tras 3 semanas del inicio de la droga, prolongación de la sintomatología, 2 semanas de suspensión de la droga, fiebre, alteración hepática, alteraciones hematológicas, con también linfocitos atípicos, la leucocitosis y la eosinofilia, la linfadenopatía y la reactivación del herpes 6. Y en cuanto al tratamiento del DRES, lo mismo, internar en una unidad de cuidados intensivos críticos o quemados. Antes que me olvide, en cuanto a las lesiones de características del DRES, lo importante y diferente con el NET y con el Steven Johnson es que el Nikolsky es negativo en este caso. No hay ese desprendimiento. Volvemos. En cuanto al tratamiento, hay que suspender los fármacos, la corticoterapia con prednisona a 1 a 1,5 miligramos kilo día, la inmunoglobulina endovenosa, también por 5 días, que por lo general se recomienda asociada con corticoides, que de esa manera disminuye la progresión de la enfermedad, antivirales cuando se detecte la presencia del virus, y bueno, otros como plasmaferesis. Ahí tenemos algunas fotos, son unos pacientes del hospital, con compromiso de mucosa oral, ocular, y las lesiones en piel características. Y, bueno, el desprendimiento del NET, las manifestaciones de piel. Acá hay otro. Un Steven Johnson, que luego progresó a NET, este paciente. Lo mismo las lesiones. Y nada. Y nata. Nata, sí. Bueno, yo voy a hablar un poco de urticaria aguda y eritrodermias. Estos son temas que ya manejamos un poquito más porque estamos más acostumbrados a verlos, a diferencia de los anteriores que habló Koski. La urticaria aguda sabemos que es un motivo de consulta frecuente, tanto en los consultorios como en la internación. Sabemos que son entidades con lo que van a cursar es con una lesión característica que sabemos que es el abono o la roncha, y el criterio para que sea aguda es que dure menos de 6 semanas. Cualquier lesión que se prolongue más allá de las 6 semanas, desde su aparición hasta que desaparece, vamos a llamar como urticaria crónica. Con respecto a la incidencia, se es desconocida porque muchos aparecen y desaparecen en el momento, entonces no llegan a consultar, y se dice que entre el 15 al 20% de la población va a padecer algún episodio de urticaria aguda en algún momento de su vida. Y con respecto a las consultas, casi el 50% de los niños que consultan con urticaria aguda tienen entre 3 a 6 años. Con respecto a la etiología, en el 70% de los casos se desconoce la causa, no podemos hacer una relación lesión con el desencadenante, pero sí sabemos que los desencadenantes pueden ser alimentos, fármacos, picaduras de insectos, agentes físicos, infecciones y enfermedades endocrinas. Con respecto a la pediatría, la diferencia del adulto es que los fármacos en el adulto ocupan el primer lugar como causa, y en pediatría son las infecciones y los alimentos. Volviendo a la clínica, sabemos que la lesión característica va a ser el abón o la roncha, que lo que va a hacer es afectar a la dermis superficial, provocando una lesión edematosa bien sobrelevada, como se ve en la lesión, yo no puedo señalar, pero se ve bien ahí, el centro bien edematoso, con el halo eritematoso alrededor, es muy pruriginosa, es vitropresión positiva, y la característica de estas es que pueden ocupar cualquier parte de la superficie corporal y pueden llegar a confluir. Y por lo general desaparecen entre la primera hora de aparición a las 24 horas. Estos abones pueden estar acompañados, me pasas la segunda, pueden o no estar acompañados por la otra lesión característica, que es el angioedema. Se dice que el 50% de los pacientes que consultan por urticaria están acompañados por angioedema, pero sí el angioedema puede presentarse solo sin urticaria. La diferencia con la urticaria es que afecta a la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, no es pruriginoso y sí tiene zonas predilectas, como son
la región periorbitaria, los labios genitales y la zona distal de las extremidades. Con respecto a la fisiopatología, comparten la fisiopatología, que se da por una estimulación de los mastocitos, ¿sí? Van a... ¿Me pasa la próxima, no? Lo que se produce es el alergeno, que puede ser alimentos, cualquier causa, de las que ya nombramos, lo que genera es una estimulación de los mastocitos, se van a liberar mediadores de inflamación, como son el predominante y más frecuente es la histamina, pero también va a haber prostaglandinas, leucotrienos, factor activador de las plaquetas. ¿Esto qué va a generar? En los vasos sanguíneos va a generar un aumento de la permeabilidad capilar, produciendo el edema característico, y una dilatación vascular, provocando ese eritema. Y lo que se va a hacer también va a el tejido neuronal, y eso va a dar la característica del prurito. Pero el prurito es característico en la urticaria, o sea, la lesión en el labón, en la roncha, por el hecho de afectar más superficial. Cuando ya afecta dermis profunda y tejido celular subcutáneo, ya no tenemos terminaciones nerviosas y por eso no pica, ¿sí? Y después tenemos pacientes que no están mediados solamente por esta liberación, mediados por anticuerpos IgE, que se dan pacientes previamente sensibilizados, como los pacientes que tienen alergia al látex o distintos alimentos, que lo que va a hacer es, ya tenemos los anticuerpos en contra de ese alergeno y va a generar una inflamación más perpetuada en el tiempo. Bien. Para hacer diagnóstico de la urticaria aguda, nos vamos a basar pura y exclusivamente en la anamnesis. No necesitamos hacer estudios complementarios para hacer el diagnóstico de una urticaria aguda. Entonces tenemos que sacarle jugo a la historia clínica. Vamos a preguntar cuándo apareció, en qué momento, qué estaba haciendo el paciente, dónde empezó, cómo fue la distribución, la evolución de esa urticaria, si fue una lesión chiquita y se fue agrandando, en dónde está, dónde empezó, si tiene prurito, si tiene dolor, alguna molestia. Y después vamos a hacer la pregunta dirigida, si comió algo nuevo, si jugó en el pasto, si tomó algún medicamento, si le dio algún medicamento y si ya venía con alguna alergia previa. Con eso y el examen físico ya estaríamos en condiciones de hacer el diagnóstico de la urticaria aguda con o sin este edema. Y con respecto al tratamiento, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de acuerdo al momento de la velocidad de instauración y el estado general de mi paciente. Si viene con varias horas de evolución y tiene una afección limitada, con antihistamínicos de segunda generación vía oral vamos a estar bien. Ahora, si tiene una afección más extensa, quizás el paciente lo que va a requerir es un push de corticoides, que lo que podemos hacer es una metilprednisona 0,5 a 0,1 miligramos kilodosis, una sola dosis o su equivalente, y le vamos a dar los antihistamínicos de segunda generación también. Y si es un paciente que viene con una lesión extensa de rápida progresión, vamos a estar hablando de un paciente que puede entrar en una anafilaxia y con el consiguiente shock, y vamos a tratarlo como una anafilaxia aguda y vamos a darle adrenalina intramuscular a 0,01 miligramos kilodosis, como ya vimos en la clase de shock anafiláctico. Acá les dejé en un cuadrito los antihistamínicos tipo 1 y tipo 2. Nosotros en el hospital tenemos muchísimo más acceso a la difenhidramina, pero sepamos que como indicación de primera van a ser los antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? Un detalle de los pacientes estos que ingresan con la clínica rápida aguda, lo que se les hace es se los deja con un ciclo de 3 días de corticoides para prevenir la reagudización, porque les cuesta mucho, porque pueden volver a hacer la anafilaxia en un periodo cortito de tiempo, estos chicos. Bueno, para hablar un poquito de las eritrodermias, les comento que las eritrodermias son las alteraciones inflamatorias de la piel, en donde la afección de la superficie corporal es mayor al 90%, se presenta con eritema y descamación, por eso se llaman eritrodermias o dermatitis exfoliativa. La característica de este eritema, que va a ser generalizado, que puede afectar a la piel y mucosas, con descamación y muchísimo prurito, es que no tiene un patrón específico. Se puede presentar como cualquier
exantema. Entonces, este patrón no va a ser específico de alguna enfermedad y puede estar inducido por diferentes enfermedades o medicamentos. Saber que estos pacientes que tienen eritrodermias y que le afectan en la vida crónica, por lo general van a someterse a muchísimas complicaciones como la deshidratación, hipernatremia, hiperpirexia, infecciones cutáneas y sistémicas. Además de eso, como otra complicación, van a tener retraso global en el desarrollo por estas complicaciones que tienen. La causa más frecuente van a ser siempre las de origen eczematoso, como la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica, pero saber que hay muchísimas causas más que predisponen, y estos son los que son pacientes que tienen eritrodermias crónicas y recurrentes. Como un detalle de la dermatitis seborreica, el 50% de los pacientes que se presentan con dermatitis seborreica, con una eritrodermia por dermatitis seborreica, tienen probabilidades de desarrollar psoriasis en un 50%. Y después tenemos otras causas, como son la ictiosis, que son trastornos del proceso del desarrollo de la queratinización, y cursan con descamación de la piel, y estas pueden ser como las ictiosis, que pueden ser ictiosis congénitas, que pueden ser las ampollosas, las no ampollosas, y todas las ligadas a algún síndrome, como el síndrome de Sjögren, el síndrome de la achondroplasia puntata dominante, que la verdad es que son rarísimos, pero cursan con eritrodermias. Otras son la psoriasis, la mastocitosis. Con respecto a las infecciones y los tóxicos, saber, como habló Costi, de las eritrodermias medicamentosas, y que es muy frecuente en niños que se dé por vancomicina o anticonvulsivantes. Después se nombra también las enfermedades metabólicas y todo, pero es menos frecuentes de ver. Con respecto al diagnóstico de las eritrodermias, saber que tenemos que hacer una historia clínica recabada también acá, preguntar por antecedentes familiares, cuáles fueron los síntomas sistémicos que están asociados a esa eritrodermia, si tiene síntomas neurológicos, si se presentó o no con fiebre, si tiene la ingestión previa, o sea, el antecedente de algún medicamento, historia de transfusiones, y hacer un examen físico exhaustivo, ver cómo es la descamación, si es más de tipo histioziforme o descamación fina, si las lesiones son discretas como pápulas, si son lesiones queratóxicas o si tiene placas soleciformes, cómo son las áreas erosionadas, si tiene áreas erosionadas o no, si tiene ampollas, si están intactas o están destechadas, si tienen signo de Likolsky, cómo es la distribución, si afecta toda la superficie sin parches o si tiene áreas respetadas, y cómo está el estado de las uñas, el pelo y las mucosas, porque puede haber bastante afección de las faneras. Y con respecto a los complementarios, esto es más del especialista, pero hay que saber que los pacientes van a cursar con una IgE elevada, por sobre todo los de la dermatitis atópica y los pacientes que tienen eritrodermia relacionada a las inmunodeficiencias. Con respecto a los cultivos, se piden cuando tienen lesiones visibles, o sea, lesiones infectadas en piel, o tiene algún foco a distancia, y la biopsia cutánea se pide en todos los casos, pero saber que tiene solamente un 45% de sensibilidad. Ahora quería mencionarles un poquito, como bien dijo Lauri, del síndrome multisistémico por COVID, y quería contarles un poco de las manifestaciones cutáneas del COVID. Saber que el COVID se puede presentar con lesiones cutáneas en el momento de la clínica, en el momento que el paciente está recién diagnosticado, que puede tener erupciones maculopapulares, lesiones urticarianas, lesiones pseudosabañón, erupciones vesiculares similares a las de la varicela y lívido o necrosis. Dicho esto, hay pacientes que cursan con lesiones cutáneas, pero que se van a dar semanas o un mes luego del diagnóstico de COVID, y esos pacientes van a ser los que presenten el síndrome multisistémico post-COVID. ¿Cómo se va a presentar? Se va a presentar con fiebre, con un rash. ¿Cómo se va a presentar con fiebre, con un rash? ¿Cuál es la característica de que tiene una vitropresión negativa? La piel va a estar como piel de lija, como los pacientes que tienen
escarlatina, tiene un eritema que afecta las palmas y las plantas, el exantema puede ser polimorfo y el paciente se puede presentar con conjuntivitis, que es no purulenta, y con edema doloroso. Después se va a presentar con síntomas gastrointestinales que van a ser de inicio abrupto, tienen un dolor abdominal agudo con vómitos y diarrea, que van a aparecer de forma temprana, como al mismo tiempo que aparece el rash. Y luego, con la evolución de la clínica, lo que puede llegar a aparecer es la miocarditis, que a veces se puede acompañar o no de pericarditis, y esto puede llevarlo al shock del paciente. Saber que se dan niños que son un poco más grandes, en niños y adolescentes. ¿Qué se hizo para poder para unificar los criterios? Lo que se presentó fue el criterio 5, que es, una vez que un paciente presentó un resultado positivo por PCR o serología, tiene que cumplir con estos 5 criterios, que son niños o adolescentes de 0 a 18 años con fiebre, mayor a 3 días, y 2 de los siguientes: erupción cutánea, conjuntivitis bilateral no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea, que puede ser oral, acrano-palmoplantar, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencia de una coagulopatía, y síntomas gastrointestinales agudos, vómitos y dolor abdominal. Y debe tener también, además, signos de inflamación, como PCR elevada. ¿Cómo dice Flor? Sí, tiene que venir con 3 días de fiebre. Esto es lo que decía el consenso de la SAP. Y además tiene que tener patrones de laboratorios de inflamación, como es la PCR elevada, leucocitosis, y que no tenga otra etiología que lo justifique, ¿sí? Después, con respecto al tratamiento de las eritrodermias, voy a hablar del tratamiento general de las eritrodermias y no voy a ahondar en uno por uno, porque ya los va a tratar o el inmunólogo que lo siga o el dermatólogo que lo siga, de acuerdo a la causa. Pero sí saber que tienen un tratamiento, deben tener un seguimiento de la enfermedad de base, el manejo hidroelectrolítico, por esto que los pacientes van a perder sodio, los pacientes van a cursar con deshidratación severa por esta pérdida constante de la piel. Como se desprende tanto el estrato clorno, van a tener muchísima pérdida de proteínas, así que tenemos que tener una buena alimentación del paciente, los tiene que seguir un nutricionista para que puedan tener un correcto crecimiento, desarrollo y crecimiento. Los cuidados de la piel, que por lo general son pacientes que van a tratarse con emolientes, con vendaje húmedo, y en muchos casos van a necesitar corticoides tópicos de baja potencia para que no se absorban tanto. Hay que regular siempre la temperatura porque pueden cursar con hipertermia, y todos los cuidados del desarrollo general del paciente. Bueno, ahora vamos a pasar a otra entidad que son los exantemas, que como ya sabemos son erupciones cutáneas localizadas o generalizadas que pueden ser causadas por virus, bacterias, medicamentos o estar asociados con enfermedades sistémicas. Vamos a repasar algunos exantemas que ya hemos visto en la práctica, más que nada para poder diferenciarlo después de otras entidades que son menos frecuentes y que tal vez no estamos tan familiarizados. Bueno, acá tenemos la quinta enfermedad, que es causada por el parvovirus, que tiene el signo clásico de la cachetada con el eritema brillante y liso en ambas mejillas, y eritema maculopapular, generalmente en zonas extensoras de miembros, y a medida que va progresando, suele hacerse más claro y predomina en la zona más proximal y extensora de los miembros. Después tenemos el exantema súbito, también llamado sexta enfermedad o rociolas infantil, que es causado por el herpes virus tipo 6 y 7, más frecuente por el tipo 6, que generalmente el nene tiene, o sea, un pródromo, digamos, de fiebre, generalmente alta, de 38, 39 grados, 2 a 5 días previos al exantema, y una vez que finaliza el periodo febril, aparece este exantema,
que después resuelve espontáneamente, por eso el nombre de exantema súbito. Acá vemos otro nene, las lesiones son, o sea, no tienden a confluir, o sea, están como más espaciadas, y son de un tinte más claro, como más rosado. Después tenemos la escarlatina, que está producida por el Streptopiógenes, que da la lengua aframbuesada, la fase de Pilato, que respeta, digamos, el triángulo nasolabial, y un exantema como más llamativo, también eritemato macular. También la escarlatina puede ser producida por el estafilococo. Generalmente, si es a causa del estáfilo, tiene alguna puerta de entrada, como vemos acá en la foto, la herida en el mentón. Y también tenemos el eritema multiforme, que es causado por varios agentes, entre ellos virus como el Epstein-Barr, el herpes, bacterias como micoplasma, y también puede ser a causa de fármacos como ya nos dijo también Costi. Acá vemos las lesiones típicas en escarapela, que en lactantes tal vez son más generalizadas, pero en pacientes adolescentes puede predominar más en miembros. Acá tenemos, bueno, el eritema multiforme a su vez se puede dividir en menor o mayor. La principal característica es que el menor no afecta a mucosas y el mayor sí. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome estafilocóxico de piel escaldada, o SEPE, que es una enfermedad cutánea aguda infrecuente que es causada por toxinas epidermolíticas del Staphylo aureus. En cuanto a la epidemiología, no hay datos publicados en nuestro medio, aunque se sabe que está bien en aumento. Acá hay un estudio que es bastante viejito de Europa, en España, donde se estudió por 10 años, se hizo un estudio de cohorte, donde iban viendo, digamos, o sea, cuántos pacientes, digamos, padecían este síndrome, y el N fue chico, de 22 pacientes, pero lo llamativo de este estudio es que en los primeros 5 años la prevalencia se mantuvo bastante estable, y en los últimos 5 se nota el gran aumento de la entidad. Acá hay otro estudio más actualizado que se realizó acá en Argentina, en el Hospital Ramos Mejía y el Hospital Alemán, en los servicios de dermato, con un N de 62 pacientes que se hizo del 2000 al 2010, y muestra que el SEPE es más frecuente en la edad pediátrica, sobre todo en neonatos y menores de 5 años, y acá vemos la distribución por edad, que es mucho más frecuente en los menores de 1 año. Bueno, continuando con la epidemiología, es más frecuente en verano y otoño, tiene una mortalidad del 60% en adultos y menor al 5% en niños, y los factores de riesgo son la inmadurez renal, el déficit de inmunoglobulinas con la ausencia de anticuerpos contra la toxina, razón por la cual nos explica un poco por qué es más frecuente en la edad pediátrica y sobre todo en neonatos. Los pacientes insuficientes renales crónicos, porque van a tener tanto el menor clearance renal, una inmunodeficiencia por su enfermedad de base, y aquellos que realizan hemodiálisis, por ser portadores de catéter, también están más expuestos a la infección por Staphylo aureus. Y la inmunodepresión, que esto se ve más que nada en adultos, sobre todo los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia aguda, y aquellos que tienen neoplasias y realizan tratamiento quimioterápico. También puede afectar a diabéticos. En cuanto a la fisiopatogenia, no todos los serotipos de estafilococo son productores de las toxinas exfoliativas o epidermolicinas. Solo un 5% de los estafilococos humanos poseen los serotipos productores de estas toxinas, que son el 3A, el 3B, que es el más patogénico, el 3C, el 55 y el 71. Como para entender un poco el mecanismo, acá a la izquierda les puse las capas, digamos, de la piel, de superficial a profundo. Tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis, o el tejido celular subcutáneo, y bueno, más abajo la capa muscular. A su vez, la epidermis está formada por el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Acá a la derecha lo vemos un poquito más agrandado, y acá vemos estas uniones en celeste o azul, que son proteínas de adhesión entre queratinocitos,
que es la desmogleína 1, y más hacia profundidad también tenemos a la desmogleína 3. Como dato de color, digamos, la desmogleína 3 predomina en mucosas, y la 1 se encuentra, digamos, en otras áreas de piel, ya que las mucosas carecen del estrato granuloso y el estrato córneo. Lo que, digamos, lo que hacen estas toxinas es romper estas uniones de desmogleína formando una ampolla intraepidérmica. Con el signo, perdón, que me olvidé decirles, con el signo de Nikolsky positivo, ¿sí? En cuanto a la clínica, el paciente va a tener un pródromo de malestar general, fiebre, puede tener conjuntivitis, una rinitis u otitis, porque como bien sabemos, digamos, el estáfilo es comensal sobre todo de mucosas, entonces generalmente son las primeras manifestaciones que tiene el paciente. Después se sigue de 3 etapas características y bastante sucesivas, digamos, que es la eritrodérmica, donde aparece un exantema bastante homogéneo, macular. También puede haber lesiones, digamos, de queilitis o sequedad periorificial, como vemos acá la nena a nivel de la boca. Después la sigue la etapa ampollar, al segundo o tercer día de la etapa anterior, donde ahí se observa, digamos, el signo de Nikolsky positivo, y en pacientes más pequeños suele afectar sobre todo pliegues. Y por último tenemos la etapa descamativa, donde se desprende, digamos, la piel en colgajos, y generalmente las lesiones restituyen ad integrum en 14 días, ya que las capas que se afecta, digamos, de la piel son bien superficiales. Acá tenemos otras fotos, como para ver. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, es clínico. No suele detectarse leucocitosis ni elevación de los reactantes de fase aguda, ya que es bastante rápida, digamos, como evoluciona la enfermedad. Los hemocultivos son casi siempre negativos. No están indicados los cultivos de las ampollas. Y estas dos cosas, principalmente, es porque, como dije anteriormente, la causa del CP es la toxina, digamos, estafilocóxica. El estáfilo puede estar a nivel de nariz, digamos, faringe o conjuntiva, por lo cual el frotis me puede dar positivo, pero a nivel de las ampollas, digamos, o los hemocultivos, la bacteria tal vez no se encuentra, pero sí la toxina. A su vez también se puede hacer una PCR para el gen de la toxina del estáfilo, que eso no se suele hacer, digamos, de forma cotidiana, pero como para tener un diagnóstico más específico. En cuanto al pronóstico es bueno, las lesiones involucionan sin dejar cicatriz en 1 a 2 semanas. Entre los diagnósticos diferenciales siempre vamos a tener a los exantemas virales, como les nombré anteriormente, también la enfermedad de Kawasaki, la enfermedad de injerto contra el huésped, quemaduras solares, y en cuanto al NET, para hacer el diagnóstico diferencial, sí o sí va a ser por biopsia. La biopsia entonces solo va a estar indicada cuando hay dudas diagnósticas. Para diferenciar al NET, acá vemos esta imagen, digamos, de histología, donde acá vemos la ampolla intraepidérmica, que la va a diferenciar del NET, porque la ampolla es dermoepidérmica, estaría a este nivel. Las complicaciones de esta enfermedad, como está afectada la barrera principal que es la piel, el paciente puede padecer de hipotermia, deshidratación e infecciones. Y dentro del síndrome de piel escaldada podemos destacar al síndrome de shock tóxico estafilocóxico, que va a cursar, digamos, con esta clínica, pero asociado a un shock. Digamos, el paciente puede tener fiebre más alta, hipotensión y progresar a compromiso multiorgánico. Esto está dado por esta toxina específica que se comporta como un superantígeno. Y el tratamiento, bueno, va a ser como todo shock, con reanimación, antibióticos, y acá estarían indicados inmunomoduladores para, digamos, se le puede pasar también plasma al paciente con anticuerpos contra la toxina. Porque como dijimos anteriormente, los niños generalmente tienen un déficit
pueden tener déficit de inmunoglobulinas y no poseer anticuerpos contra el germen. Bueno, acá queríamos recalcar qué es lo que se conoce como superantígeno. Acá tenemos a la célula presentadora de antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a presentar el alergeno al linfocito T, y esto va a desencadenar la cascada de la respuesta inflamatoria. El superantígeno lo que hace, se une a otro nivel, digamos, a otro receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, generando en el linfocito T una respuesta exagerada con, digamos, una inflamación mayor, ¿sí? Ay, ¿qué hice? Ahí está. Bueno, esto significa, digamos, los superantígenos van a activar de 5 a 30 veces más a la célula T en comparación con la vía específica. Por eso la gravedad de esta entidad. Acá tenemos los criterios diagnósticos del síndrome de shock tóxico, como son la temperatura alta, el exantema, la descamación, bueno, la afectación multiorgánica con compromiso gastrointestinal, muscular, renal, hepático. También pueden cursar con desorientación o alteración del sensorio. Y después otro de los criterios es la negatividad de el cultivo de sangre, faríngeo o líquido cefalorraquídeo, y el hemocultivo puede ser positivo para estáfilo. Para decir que el caso es confirmado de shock tóxico, tiene que haber 6 de estos criterios, incluyendo la descamación. Pero si el paciente fallece antes de descamar, también se considerará como caso definitivo. Y se define caso probable con la presencia de 5 de estos 6 criterios mencionados. Acá Cole y Shakespeare hicieron como un criterio diagnóstico más acortado para el síndrome de shock tóxico, ya que no es muy práctico, digamos, si el paciente está en shock, uno no va a ponerse a pedir laboratorios y esperar los resultados para hacer el diagnóstico. Entonces, bueno, acá como que nombra la temperatura, el rash cutáneo, el shock, la diarrea y o vómitos, la irritabilidad y la linfopenia. Y para que sea, digamos, diagnóstico, tiene que tener 5 de estos 6. Bueno, volviendo al síndrome de piel escaldada, vamos a hablar del tratamiento. Principalmente, al igual que las otras patologías, va a ser de soporte, analgesia y antibiótico. En cuanto al soporte, se recomiendan líquidos endovenosos isotónicos a un 80% del basal, ya que similar, digamos, a los quemados, no queremos profundizar, digamos, la lesión de piel. En cuanto a la lubricación de las lesiones, se suelen utilizar emolientes de silicona, cubiertos por gasa empapada en solución fisiológica. Los corticoides en este síndrome están contraindicados porque van a interrumpir, digamos, la evolución natural de la cicatrización de la piel. Y si afecta articulaciones, se recomienda la fisioterapia para mantener la movilidad. En cuanto a la analgesia, porque me olvidé decirles que en la primera fase, que es la eritrodérmica, el paciente suele estar muy molesto y con gran hiperestesia cutánea. Se recomiendan el paracetamol y los opioides, y hay que evitar los AINES para no, digamos, perjudicar el clearance renal de la toxina y no hacer, digamos, una competencia. En cuanto al tratamiento antibiótico, lo que se recomiendan obviamente son los antibióticos antiestafilocóccicos, que el de elección es la cloxacilina. Como Juan me explicaba, acá en Argentina no tenemos cloxacilina, lo único que hay son los discos de antibiograma de oxacilina, que los utilizamos en el hospital para saber si el estáfilo es meticilino sensible o meticilino resistente, pero lo que podemos utilizar, digamos, en vez de la cloxacilina, son las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, si vamos a dar tratamiento bioral, o cefalotina, tratamiento endovenoso. Se recomienda por lo general un tratamiento endovenoso mínimo de 7 días
y siempre asociarlo con la clindamicina, ya que se ha demostrado que inhibe la producción de toxinas. A su vez también está bastante discutido el tema de utilizar estos antibióticos antiestafilocóccicos, porque estos antibióticos son bactericidas. Entonces, al, digamos, producir la necrosis de la bacteria, se va a liberar mayor cantidad de toxinas, por lo cual se recomienda siempre el tratamiento coadyuvante con la clinda. Bueno, si el estáfilo es meticilino resistente, vamos a indicar vancomicina, clindamicina o linezolid. El antibiótico tópico solo está recomendado si hay costras melicéricas, como se veía por ahí en las lesiones periorificiales de boca o nariz. Y se recomienda la descolonización del Staphylo aureus con mupirocina tópica nasal. Esto nada, es como un dato de color. Se están estudiando, digamos, análogos de desmoglebina 1, que lo que quieren hacer es producir estos análogos para que se unan. Digamos, si el paciente tiene el síndrome de piel escaldada, uno le daría este análogo que se uniría y neutralizaría la toxina en vivo, y así puede prevenir que ésta llegue a la epidermis, inhibiendo la exfoliación del paciente. Sobre todo se está estudiando para los pacientes inmunodeprimidos. Bueno, como les decía, el shock tóxico estafilocóccico también puede ser a causa del estrepto, ¿sí? Es muy similar, pero esto está causado por las exotoxinas del Streptococcus pyogenes. La incidencia en Europa es del 0,2 al 0,3 cada 100.000 niños por año, y es más frecuente en preescolares, a diferencia del estafilococo, que era más frecuente en menores de 1 año. La mortalidad es superior al shock estafilocóccico, y bueno, también se caracteriza por un exantema eritrodérmico generalizado escarlatiniforme. Los determinantes de patogenicidad del estrepto son la toxina eritrogénica, que induce la síntesis del factor de necrosis tumoral, el cual va a producir shock, fiebre y lesión tisular; las hemolicinas con las streptolicinas O y S, que pueden producir los anticuerpos, por lo cual el estrepto también puede producir lesiones, digamos, después mediadas por anticuerpos, como la glomerulonefritis post-estreptocóxica o la fiebre reumática; y la proteína M, que inhibe la fagocitosis del germen y favorece su proliferación. El diagnóstico, a diferencia, digamos, del shock tóxico estafilocóccico, es clínico y microbiológico, ya que el rendimiento de los hemocultivos es de hasta un 60%, y el tratamiento de elección es la penicilina junto con la clindamicina. La clindamicina porque va a actuar a nivel de las toxinas, y las penicilinas porque el estreptococo es bastante sensible a la peni. La gamma globulina, bueno, está controvertido, y ahí tienen otra fotito. Lo que le quería comentar es que, ¿por qué, digamos, el rendimiento de los hemocultivos es mayor? Porque el estreptococo, por lo general, suele producir lesiones más profundas, digamos, y diseminadas, como por ejemplo también la fascitis necrotizante. Acá hay unos cuadritos comparativos entre el shock tóxico estreptocóccico y estafilocóccico. El estreptococo, o sea, ambos van a cursar con fiebre. El estreptocóccico, por ahí el paciente va a tener más taquicardia y puede llegar al shock de forma más rápida que el estáfilo. El exantema es macular generalizado, cursa en un 50% con alteración del sensorio, en un 40 al 50% con insuficiencia renal, y puede producir coagulación intravascular diseminada. La insuficiencia respiratoria puede producirse obviamente en pediatría, pero es más frecuente en adultos. Y en cuanto al estáfilo, da una eritrodermia generalizada, también un exantema macular difuso. El estáfilo por lo general da mayor descamación palmoplantar,
Bueno, la hipotensión también suele aparecer rápido, se caracteriza más por diarrea y vómitos, por inyección conjuntival, como les comentaba anteriormente, y pueden aparecer también mialgias. Acá, bueno, algo similar, vómitos y diarrea es más común en el estáfilo, la elevación de la creatinina quinasa, que es uno de los factores, digamos, que estaban entre los criterios diagnósticos, es más común en el estreptococo porque producen fascitis necrotizante. La bacteriemia es mayor en el estrepto, la descamación es más frecuente en estáfilo, y la mortalidad es mayor en el shock tóxico estreptocóxico. Bueno, como último queríamos mencionarles esta dermatosis, que tampoco es muy frecuente en pediatría, pero tiene características propias, que es la pustulosis exantemática aguda generalizada. Es una dermatosis de inicio agudo que se caracteriza por pústulas estériles no foliculares sobre una base eritematosa. Es rara en la infancia y puede acompañarse de fiebre, neutrofilia y eosinofilia, digamos como el DRESS, y es menos frecuente la afectación multisistémica con afectación hepática, renal o pulmonar. Resuelve espontáneamente en 15 días y los desencadenantes son los fármacos principalmente, las infecciones virales como enterovirus, Epstein-Barr, micoplasma, alérgenos alimentarios y bloqueantes cálcicos, y el diagnóstico es histopatológico. Ahí tienen un grupo de medicamentos que pueden producir la pustulosis. Y la sospecha clínica se va a hacer con la anamnesis, en donde uno va a recabar el dato del contacto con el desencadenante, el intervalo de tiempo, que generalmente es breve entre el agente y la aparición de la erupción, generalmente de horas, días a semanas, y la evolución con erupción pustulosa, con una distribución característica y posterior descamación de la piel. Yo tuve la suerte de ver un paciente con PEGAC, era un nene de 12 años que había tenido una herida cortante en la ceja, se le había realizado una sutura, él estaba aplicándose Platzul, y 2 semanas después intercurre con una infección a nivel de la herida, le indican TMS, toma un único comprimido y apareció la lesión, que ahora les voy a mostrar las fotos. Fue bastante llamativo, por eso nos pareció interesante contarles de esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, hay un agente desencadenante que va a estimular a los linfocitos TCD8, que van a producir, como acá muestra el gráfico, la apoptosis de los queratinocitos y la formación de vesículas subcórneas intraepidérmicas, y es una pustulosis estéril porque al estimularse los linfocitos CD4 van a traer citoquinas que convierten a las vesículas en pústulas estériles. Estas son las lesiones, es un exantema también bastante homogéneo, eritrodérmico, con las pústulas bien llamativas, a nivel sobre todo de pliegues. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que retirar en lo posible el agente causal. Va a ser un tratamiento de sostén con antitérmicos y antihistamínicos. Los antibióticos no tienen indicación, salvo que exista una sobreinfección, ya que muchas veces además estos pueden ser el desencadenante, digamos, de la patología. Los corticoides puede ser, digamos, un tratamiento local o sistémico, según la extensión de las lesiones, y por lo general tienen buen pronóstico, pero hay un alto riesgo de recurrencia. Esto nos ha parecido interesante como para identificar el fármaco responsable, más que nada en aquellos pacientes que están polimedicados y uno a veces no puede distinguir cuál fue el agente causal, y al tener alto riesgo de recurrencia sería importante identificarlo. Se le puede realizar la prueba del parche al mes de la resolución de la reacción, y el resultado va a ser positivo cuando aparezcan pequeñas pústulas en el sitio testeado.
Esto tiene mayor sensibilidad en el pega, como vemos, en comparación, digamos, con el Steven Johnson y el NET. Bueno, espero que no los hayamos cansado. Ahora tenemos unas preguntas. Ahí le saltó. Ah, no, acá tengo problema. Todavía no. Ahí. Ay, tranquila con esas patas. Está ahí abajo y me empuja. Bueno, ahí largo, a ver. Ya. Ahí ven los resultados. Chicos. Bueno, la pregunta era, ¿cuál de estas patologías está indicado el tratamiento corticoideo? El 60% respondió síndrome de Steven-Johnson, el 20% CEPE y el 40% urticaria. Bueno, muy bien, había dos correctas, que era el síndrome de Steven-Johnson y la urticaria. El CEPE, como les dije, en general no se recomienda porque intervendría con la cicatrización de las lesiones. Vamos con la segunda pregunta. Ay, ¿cómo hago, Pepe? Ahí está. Sí, sí, ahí está. No, es la misma. Ahí lo estás haciendo bien, ¿eh? Corticoide. Ahí está, corticoide. Esa es otra. Ay, chicos, perdón, soy malísima. Pero está. No, no era esa, Sí, era la misma. esa es corticoide, ¿no? Ay, perdón, me confundí. Bueno, ¿la puedo mandar de nuevo? ¿Mm? No sé. Sí, poner No, relanzar. porque yo le... No, no, está en el mismo. No. No, es otra. Chicas, es la misma esa. Esperen que estamos teniendo problemas. No sé cómo hacer para pasar a la pregunta. ¿No será? ¿La segunda? A ver. Ahí está. Ah, ahí está. Ya está. Ahí va, ahí va, ¿Lo ahí va, ahí viste? va. Sí, Una computadora contra 2 personas. ahí está. Bueno, el diagnóstico del síndrome de piel escaldada es... Bueno, largo, así no se hace muy largo. Bueno, los felicito porque escucharon, a pesar de que estábamos ya cansados. El diagnóstico es clínico porque, como les dije, los reactantes de fase aguda tal vez no se modifican y la enfermedad, digamos, evoluciona bastante rápido. Excelente. Siempre es importante instaurar el tratamiento antibiótico oportunamente. Vamos con la tercera, son 4, ya termina.
No, 40, 40 ya está. La gente no está. Bueno, muy bien, acá también había dos respuestas correctas. ¿Cuál de estas patologías tiene el Nikolsky positivo? Era el síndrome de piel escaldada y el NET, que aparte son diagnósticos diferenciales entre ellas. La piel escaldada es intraepidérmica y la del NET dermoepidérmica. El DRES tiene Nikolsky negativo. Y ahí va la última. ¿Cuál es la causa más frecuente de eritrodermia en pediatría? Bueno, la causa más frecuente de eritrodermia, por ahí la bibliografía difiere, pero en general son los fármacos y la dermatitis atópica o seborreica, ¿sí? Bueno, acá les dejamos la bibliografía Para que se entretenga. y nada más. Si alguien tiene algo para acotar, nos escuchamos. Quedarse hasta el último, los que se quedaron.